Esta fase ocurre entre los 4 y 7 años. Es la tercera del desarrollo psicosexual que plantea Freud, es la que le sigue a la fase oral y anal. El enfoque principal de la libido se centra en los genitales. El reconocimiento de los sexos queda supeditado en tener o no tener falo. Se percibe la ausencia del mismo como una falta. La teoría freudiana radica alrededor de conceptos como falo, castración, angustia de castración, y términos que hacen que la estructura de personalidad sea una u otra. Así como también tiene un papel fundamental en la orientación del deseo sexual. O sea, homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad y todas las variantes que puedan encontrarse. Porque en esta fase es vivido el complejo de Edipo, entre los 3 y 5 años de edad. Y este complejo desempeña un papel fundamental en estas dos cuestiones que acabo de mencionar. El niño se enamora de su madre. Y al mismo tiempo abriga sentimientos hostiles hacia el padre a quien ve como rival. Por lo que de manera inconsciente desea su muerte. Esto le genera temor de ser castigado con la castración. Mientras que la niña se enamora del padre y quiere que la madre se vaya y se considera castigada por no poseer pene. Estos deseos de muerte o desaparición del padre del sexo opuesto provocan un profundo sentimiento de culpa. Culpa por haber cometido un crimen que no ocurrió y que biológicamente es imposible de realizar. Esta culpa inconsciente y la prohibición del incesto hacen que el interés se desplace hacia metas prácticas e inmediatas. Así se olvida el complejo de Edipo y el niño entra en la latencia. Se olvida todo esto porque sería muy difícil recordar estos sentimientos de amor incestuoso, o deseos de muerte hacia uno de nuestros padres, sería insoportable para la conciencia aceptarlo. Por esto es que no solemos recordar vivencias infantiles de cuando teníamos 7 años de edad para abajo. Por todo esto es muy importante que el padre marque una separación de la madre con su hijo. La ley primordial será la prohibición del incesto, marcando desde aquí en adelante la aceptación de límites. Esto es una cuestión relevante en la estructuración de personalidad mucho más que lo que parece a simple vista. El individuo experimenta una reviviscencia del complejo de Edipo durante la pubertad, y es superado con mayor o menor éxito con la elección de un objeto sexual. Freud considera que en esta fase hay una organización muy parecida a la del adulto, por lo que la ubica como genital. Tiene como similitud la elección de objeto sexual externo a él, a diferencia de las fases anteriores que, como ya vimos en los otros vídeos, es autoerótica, mientras que la gran distinción es que solo reconoce como órgano genital el masculino. Si queréis que profundicemos más sobre esta fase, escribilo en los comentarios. Me interesa saber qué temas te gustaría que haga. Cuando llego del consultorio, después de atender me pongo a editar, elegir imágenes, hacer todo esto y a pulmón, pero muy contenta de poder hacerlo, porque veo que cada día somos más en el canal y eso me entusiasma a seguir haciendo más videos y así aprender juntos sobre psicología. Como te digo siempre, muchas gracias por la compañía. Nos vemos en la próxima.